Hace ya un tiempo, Ambidata se dio cuenta que de todo el tema del control de cambios dentro de los laboratorios, pues era un área crítica, sobre todo dentro de lo que sería la industria farmacéutica, y pues no se le estaba dando el valor que tiene, ¿no? Todos los cambios, pues todo lo que serían todos los flujos de trabajo, las auditorías, los cambios dentro de todos los sistemas, pues tienen un impacto más que significativo en la calidad pues, de sus productos y sobre todo de sus análisis, ¿no? Por lo que hoy vamos a ver cómo podemos darle valor o el valor que se merece a este campo, ¿vale? Así a grosso modo, para resumir lo que vamos a ver hoy, pues primero vamos a hablar sobre la importancia que tiene el control de cambios dentro de lo que sería la industria farmacéutica, ya que es un elemento pues, muy fundamental pues, que garantiza lo que sería la calidad, la seguridad y el cumplimiento normativo. En segundo lugar, veremos cómo superar pues, los retos más habituales que nos encontramos en las organizaciones y cómo podemos superarlos de la manera más eficiente y eficaz posible. Y por último, haremos una demostración práctica basándonos en este caso de Carmen dentro de la Wellings, ¿vale? Con esto he resumido un poquito lo que va a tratar el webinar de hoy, pero antes de entrar en sí en lo que es de lleno a lo que sería el webinar, sí que me gustaría agradeceros la participación activamente dentro del chat, ¿vale? Podéis reflejar durante todo el webinar tanto las dudas como las sugerencias, como las preguntas que vayáis teniendo, ¿vale? Que al finalizar el webinar daremos respuesta a todas ellas. Para intentar dejaros todas las dudas aclaradas, ¿vale? Por lo que yo creo que una vez presentado un poquito de lo que va a tratar el webinar y invitándoos a participar, vamos a empezar con él, ¿vale? El control de cambios, como ya he comentado, pues es un proceso fundamental dentro de lo que sería la industria farmacéutica en concreto, ¿vale? De todos los laboratorios, pero en concreto más lo que sería la industria farmacéutica. El objetivo pues, es garantizar que cualquier cambio dentro del procedimiento, proceso, pues lo que se haga, se analice, se documente y se implante de la manera más segura posible, que minimice más los riesgos y pues asegurando con ello pues lo que sería la calidad del producto final, que al final sería lo que nos interesase, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Aparte de todo lo que acabo de comentar, pues en primer lugar porque garantiza la calidad, ¿vale? Todos los cambios pues deben evaluarse rigurosamente pues para garantizar así que no ponen en peligro lo que sería la calidad del producto, ¿no? Entonces, un proceso de control de cambio bien estructurado pues permite documentar pues cada cambio o reducir los riesgos que esto pueda conllevar, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que sería el cumplimiento de la legislación, el cumplimiento normativo, ¿vale? Como todos sabréis, el sector farmacéutico está sujeto a innumerables normativas que deben de cumplir, que son bastante estrictas, ¿no? Y el control de cambio, pues al final lo que garantiza es que todas las modificaciones pues cumplan con la normativa, pues, como por ejemplo entre ellas la FDA, y lo que se evite con este control de cambio, pues serían sanciones, no conformidades y garantizar así la seguridad del consumidor con estos productos, ¿no? Y por último tendríamos la trazabilidad total, ¿vale? El registro pues, de todos estos cambios permite pues, una cierta transparencia y una trazabilidad de todo el cambio, que lo que hace es facilitar pues, a la hora de tener auditorías que estos cambios se puedan acreditar de la manera más segura y rápida posible, ¿no? Aparte de esta trazabilidad nos garantiza pues, tener una rápida identificación de cualquier tipo de problema que pueda ir surgiendo. Estos tres pilares, la calidad, el cumplimiento normativo y la trazabilidad, pues son básicamente la esencia de una gestión pues, que sea eficiente y controlada y segura, ¿no? Entonces, implantar este tipo o mantener un control eficaz de este tipo de cambios, pues también nos plantea ciertos retos dentro de lo que sería esta industria, ¿no? Como os podéis imaginar. Esto sería pues toda la parte bonita, ¿no? Pero a continuación lo que vamos a hacer es hablar pues de los desafíos que tiene la propia industria, ¿no? Como podéis imaginar o ya sabréis, pues la industria farmacéutica, como ya he comentado, necesita unos controles muy rigurosos, ¿no? Entonces, los tres obstáculos con los que nos enfrentamos, que puede parecer muy
o sea, muy raro que sean los mismos beneficios que los mismos obstáculos, pues sería la propia trazabilidad, ¿no? Con procesos muy complejos o muy interconectados departamentalmente, pues es esencial dentro de la organización, pues garantizar o controlar cada paso que se va dando, ¿no? Para al final garantizar pues, la integridad del producto final. Con un sistema robusto, que sea eficiente, que controle todo este tipo de seguimiento y la documentación acreditada a este seguimiento, pues lo que podemos garantizar es que se cumpla la norma, ¿no? Por otro lado, otro de los obstáculos que tenemos serían las auditorías, ¿no? Como ya sabréis, son una parte fundamental en el cumplimiento normativo dentro sobre todo de la industria farmacéutica, y pues se requiere de una preparación rigurosa, pues todo el tema del control de cambios, ¿no? Para que se pueda garantizar que las modificaciones estén pues, documentadas, aprobadas, y facilite esto al agilizar estas auditorías, que a veces suelen ser bastante tediosas, y evitar las no conformidades que puedan surgir, ¿no? Y pasar esta auditoría de la manera más exitosa posible. Luego, por último, tenemos pues el cumplimiento normativo, ¿no? Al final las normas evolucionan muy rápidamente, las industrias farmacéuticas se tienen que adaptar muy rápidamente a estas modificaciones de la norma, y al final un sistema de control de cambio nos permite pues gestionar este tipo de cambio de la manera más segura y rápida, garantizando con ello pues que la calidad del producto no se vea afectada, ¿no? Y que sea de la forma más rápida posible. Como os podéis imaginar, pues superar estos retos, ¿no? Es esencial pues, para mantener al final lo que sería la confianza dentro del sector farmacéutico, de cualquier tipo de sector, ¿no? Y garantizar que los productos o los análisis que se realizan, dependiendo de lo que se estén controlando dentro del laboratorio, pues lleguen tanto al mercado como a sus clientes de una forma segura y cumpliendo con todas las normativas, ¿no? Muchísimas ventajas y oportunidades, como por ejemplo, pues automatizar la gestión de los cambios, garantizar la plena trazabilidad, facilitar las auditorías, garantizar el cumplimiento de la norma, reducir los tiempos y los costes operativos en estos cambios, y también, y no menos importante, mejorar la colaboración y la comunicación interdepartamental. ¿Vale? Entonces, un poquito aquí dándole respuesta al reto o la propuesta que nos ha hecho Carmen a través de Diana, pues entiendo que os preguntéis cómo Ambidata puede ayudar para conseguir todas estas ventajas, y pues la respuesta es bastante sencilla, ¿vale? Es a través del módulo de control de cambios dentro de la WebLinks, ¿vale? Para quien no conozcáis la WebLinks, pues la WebLinks es un software específico para laboratorio que cuenta pues con un módulo de control de cambios que permite pues documentar, supervisar, validar pues todos los cambios que se van produciendo dentro de la industria de una forma más estructurada y más eficiente, ¿no? Garantizando pues la trazabilidad de todo el proceso y el cumplimiento de la normativa de todos este tipo de cambios, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es cómo la WebLinks pues, puede transformar la gestión del control de cambios pues, dentro de los laboratorios. En este caso vamos a usar el ejemplo de Carmen, ¿vale? Para trazar todo cómo podríamos darle solución con nuestro software la WebLinks. ¿Vale? En primer lugar, voy a comenzar enseñándoos cómo es posible configurar, ¿vale? El módulo del control de cambios dentro de lo que sería la WebLinks. Este módulo es bastante flexible, ¿vale? Como entenderéis, y puede adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente. Todo esto, pues lo que garantiza es que todos los cambios que se evalúen e implementen, pues no ponen en riesgo ni la calidad, ni la seguridad, ni la norma, ¿vale? Que cumplen. Dentro de estas configuraciones, como podéis ver por aquí, pues el sistema pues, permite configurar diferentes tipos de cambios pues, en función de los procesos de producción o los requisitos normativos. Abarca varios ámbitos de cambio pues, para garantizar que todos los procesos de cambio que se implementen, independientemente de su impacto o de su origen, se puedan registrar. Podemos definir los orígenes de estos cambios, como pues, qué tipo de procesos han iniciado este proceso de cambio, ¿no? Desde producción, requisitos normativos o mejoras internas que quiere hacer la propia organización.
También tenemos los cambios que se clasifican, pues dependiendo pues, del riesgo, las necesidades de validación que tengan, pues también un poco para entender el nivel de importancia que tenga este cambio dentro de la organización o no. Y por último, también es posible configurar los tipos de aprobaciones necesarios para cada tipo de control de cambios, ¿vale? Entendemos, por ejemplo, un cambio que sea de riesgo, de mucho riesgo, va a tener que tener algún control de aprobación mayor que otro que sea pues, un cambio de la propia organización interno que no tenga un impacto considerable en lo que es el producto final, ¿no? Esta pantalla que veis por aquí, pues al final muestra la configuración, o sea que la configuración es fácil, ¿vale? Que es muy personalizable, muy personalizable dentro de lo que sería el módulo de control de cambios, pues para garantizar así pues que se cumpla con la norma y haya una trazabilidad total, ¿vale? Como ya he comentado, vamos a usar el caso de Carmen, ¿vale? De ejemplo o de reto, como queráis llamarlo, pues para ver cómo adaptarlo, ¿no? Por aquí nos encontramos un poco que la situación que tenía Carmen es que su empresa lo que había decidido era realizar la sustitución de un método de análisis de HPLC a un UPLC, ¿no? Todo ello pues, para analizar lo que serían las impurezas en productos de pequeño volumen. El módulo de control de cambios de la WELINS lo que permite en estos cambios de forma, o sea, es controlar de forma estructurada y eficaz, pues garantizando el mantenimiento de lo que sería la calidad, la seguridad y el cumplimiento normativo. La gestión controlada de estos cambios pues es bastante importante, ¿no? Es esencial pues para mejorar los procesos sin poner en riesgo lo que serían los requisitos críticos que tenga la propia organización o el propio producto. A lo largo de todo este proceso, desde la identificación hasta la implementación, pues todas las etapas lo que se hacen se registran y controlan dentro de lo que sería el sistema, ¿vale? Esto ofrece pues una visión mucho más clara y auditable de todo lo que sería el proceso hasta su implantación final, como podéis entender. Vamos a hablar de esta pantalla, básicamente es la pantalla central del módulo de control de cambios. En ella lo que he comenzado ha sido pues un poco registrando la siguiente información que voy a detallar ahora. Por un lado hemos comenzado con una descripción del cambio a realizar, ¿vale? Ya os he comentado que es la sustitución de un método analítico por otro y que tiene un impacto medio en lo que sería el producto final. Por otro lado, tenemos lo que sería el origen del cambio, ¿vale? Este cambio se codificó un poco como un proceso de mejora continuada e innovación, como veis en pantalla, eh, ya que lo que pretende es optimizar un poco lo que sería un proceso dentro del laboratorio, pues mejorando la eficiencia y la sensibilidad analítica en sí de los análisis. Por otro lado, tenemos la clasificación del cambio, ¿vale? El cambio se clasificó como un cambio planificado, es decir, es un cambio programado dentro de la organización con el objetivo de mejorar la eficiencia dentro del laboratorio y este tipo de cambio se plantea de forma que se minimicen los impactos en los procesos pues, existentes y se garantice la continuidad de la calidad justo en este método analítico, ¿no? También tenemos en pantalla el motivo del cambio, ¿vale? El motivo principal de este cambio pues, es reducir el tiempo de análisis y aumentar la eficacia del proceso analítico. Con el nuevo método, pues lo que podemos es garantizar un mejor rendimiento en sí de lo que sería el laboratorio y una mayor fiabilidad de los datos o los resultados. También tenemos que clasificar en sí la clasificación del impacto. El cambio se ha clasificado en este caso como un cambio moderado, ¿vale? Y esto significa, pues aunque tenga un impacto en lo que sería todo lo que es el proceso, no altera específicamente la especificación del producto y no entra tanto a garantizar que la calidad del producto no se ve del todo comprometida, ¿no? También tenemos por aquí el alcance, ¿vale? O ámbito, el impacto afecta directamente a la calidad y a la seguridad, ya que el cambio pues influye en los métodos de análisis y control de la calidad, ¿vale? La aplicación del nuevo método requiere de validación y revisión de los procedimientos operativos, ¿vale? Que esto es lo que indica. Y por último, también vemos en pantalla la evaluación del impacto, ¿vale? Esta evaluación indica que aunque el cambio pues, tiene un cierto impacto en lo que sería el proceso, la calidad del producto y el cumplimiento normativo, pues no se ve afectado de una forma significativa, como hemos comentado antes, por eso el cambio sería moderado.
Como podéis ver también, el estado de este registro es abierto, lo que significa que aún no hay una decisión final, ¿vale? Y la aprobación de lo que sería el proceso se contemplará resuelto todos estos puntos que vamos a proceder a explicar para dar una aprobación final y la aplicación o implantación de este cambio dentro de la organización, ¿vale? Ahora lo que vamos a hablar es un poco que hemos realizado y cuantificado la magnitud y el tipo de cambio. Vamos a explorar pues, un poquito más en detalle los aspectos claves pues, asociados a lo que sería el proceso de determinación de este cambio, que son pues, fundamentales pues, para garantizar el éxito de esta implementación, ¿no? Vamos a dividir este análisis en 3 áreas principales, ¿vale? Primero, el equipo implicado, los sectores afectados y luego los riesgos asociados al cambio, ¿vale? Serían como las 3 partes más importantes a detallar. En primer lugar, tenemos el equipo implicado, como podéis ver en pantalla en la primera pestañita, que al final implicar un cambio de este tipo requiere pues la colaboración de varios equipos, como entenderéis, o varios departamentos, pues ya sea desde el departamento de calidad hasta el propio laboratorio, ¿no? Entonces, al final, cada uno tiene un papel crucial a la hora de validar el nuevo método dentro de su parcela, ¿no? Por así decirlo, y proporcionar la información necesaria para garantizar que este cambio en lo que a ellos respecta se implanta bien, a la perfección, ¿no? Por otro lado, tendríamos los sectores afectados. Al final, esto ya no va de equipos, es más de un sector empresarial o un abanico dentro de la propia organización, ¿no? Por ejemplo, la sustitución del método de HPLC a un UPLC, pues afecta directamente a lo que serían, por ejemplo, los sectores de producción o control de calidad, pero también pues, puede tener implicadas otras áreas, pues, por ejemplo, de formación, porque se va a necesitar una formación posterior, o de garantía de la calidad, porque vamos a tener que documentar toda la nueva normativa, ¿no? Y pues todos estos procesos pues, deben actualizarse y tener implicación de estas personas pues, para reflejar el nuevo método de análisis y pasar por completo todo lo que sería el proceso de cambio. Y por último tendríamos los riesgos asociados al cambio que como veremos pues conllevan bastantes beneficios para la organización, ¿vale? Voy a hacer especial hincapié en hablar sobre el riesgo y los beneficios asociados al cambio del método analítico, ¿vale? Todo cambio conlleva un riesgo. O sea, vamos a ser conscientes de aunque sea un impacto mínimo, es un riesgo dentro de la propia organización y más dentro de la industria farmacéutica. Sobre todo esto, por lo que se trata es de introducir el nuevo método, como ya os he comentado, y si se gestiona correctamente estos riesgos, lo que pueden hacer es reducirse y tener grandes beneficios, ¿no? En vez de riesgos. Cuando hablamos de riesgos, pues algunos de los principales puntos pues, a tener en cuenta, como ya hemos comentado, sería pues, la adaptación del nuevo método, un potencial fracaso durante la validación, que el tiempo necesario para la formación del equipo no sea completado, ¿no? Y aunque estos riesgos pues, puedan parecer pues, complicados al principio, ¿no? Al final la clave pues, está en una gestión eficaz de todo este proceso, ¿vale? Que nos permita pues, mitigar el impacto que pueda tener pues estas, por así decirlo, dificultades, ¿no? Y garantizar que la transición de un método a otro, en este caso, pues se dé sin problema aparente, ¿no? Por otro lado, también los beneficios de este cambio pues son claros y significativos. La sustitución de este método, como ya os he comentado, pues lo que pretende es reducir el tiempo de análisis a un 30%, ¿no? Lo que se traduce pues en una mayor eficiencia y resultados más rápidos, ¿no? Al final es lo que quiere el laboratorio, que es mejorar continuamente. Además, pues eso, este nuevo método, como ya hemos hablado, pues mejora lo que es la sensibilidad de la detección de impurezas y aumenta lo que sería la fiabilidad pues, de los resultados, ¿no? Que al final dentro de la industria farmacéutica es un sector bastante crítico, ¿no? Por aquí también vamos a hablar, también lo que sería dentro de la WebLIMS tenemos también un área que sería el módulo de gestión de riesgos, ¿vale? Que está asociado a este módulo de control de cambio, ¿vale? Este módulo, pues lo que nos permite el de riesgos es registrar, supervisar y evaluar todos los riesgos, identificando pues así un poquito lo que serían los posibles impactos y aplicando medidas pues, de mitigarlos para garantizar que influyan o este cambio se lleve a cabo de la manera pues, más controlada.
y sin comprometer a la calidad, ¿vale? Este módulo de gestión de riesgos se trató en detalle en un webinar el año pasado, si no me equivoco, ¿vale? Y está colgado en nuestro perfil de YouTube, ¿vale? De todos modos, si no lo consiguierais localizar, no lo podéis pedir sin ningún tipo de problema y os lo haremos llegar porque en él hablamos un poquito en detalle sobre cómo funcionaba el módulo de riesgos, cómo contabilizaba y cómo entendía las matrices de riesgo para evaluarlo y tener una conclusión final, ¿vale? Ahora que ya hemos pues, hablado un poquito sobre los riesgos, que era un punto bastante importante, y los beneficios de este módulo de control de cambios, vamos a pasar a la evaluación del impacto dentro del control de cambios, ¿vale? Que es una de las áreas clave del proceso. La evaluación del impacto es fundamental para garantizar que cualquier cambio no solo tenga éxito, que al final es lo que queremos, sino que además también no ponga en peligro la calidad y la seguridad del cumplimiento normativo. Sé que estoy siendo algo pesada en este webinar con estas palabras, pero al final es básicamente, como habéis podido ver con las preguntas que he hecho hace un rato, es la preocupación esencial dentro de este tipo de laboratorios, ¿vale? Entonces, basándonos pues, en las evaluaciones de lo que sería el impacto de este cambio, podemos determinar pues, si el cambio tendría alguna repercusión significativa en la calidad del producto, si sería necesario realizar validaciones adicionales a las ya planteadas para este tipo de cambios o si el cambio en sí requiere ajustes en los procedimientos operativos que no se contemplarían de no implantarse este tipo de cambios, ¿vale? Como podéis ver aquí, se puede determinar si hay, si no aplica en este caso, ¿vale? Áreas, sectores, responsables, observaciones para detallar en detalle qué se ha realizado y qué es necesario y fechas de registro, incluso de aprobación, ¿vale? Por aquí también tenemos las decisiones por sectores, ¿vale? Básicamente también es un área, bueno, en este módulo casi todas las áreas son críticas, ¿no? Pero bueno, en esta fase lo que garantizamos es que todos los cambios pues sean debidamente analizados y aprobados por las personas que tengan que ser aprobados, ¿vale? Por las partes implicadas. Ya sea por responsabilidades o por áreas de responsabilidad que tengan que aprobar, ¿no? El objetivo un poquito de esto es garantizar que cada sector afectado por este cambio, ya sea postproducción, calidad, laboratorio, normativa, la parte legislativa, pues cualquiera, pues tome decisiones registradas y documentadas basadas en la aceptación y en la modificación, en la evaluación de en la implantación de este cambio dentro de la organización, ¿vale? Entonces, esto básicamente lo que se hace es pues, para garantizar que todos los cambios que se analicen a fondo con todas las aportaciones documentadas o trazadas de todas las personas implicadas, ¿vale? Por aquí tenemos las acciones que van un poco de la mano con lo anterior, ¿vale? Vamos a pasar entonces a lo que sería el área de acciones. Esta área lo que garantiza es que todas las actividades que sean necesarias para aplicar un cambio se registren y supervisen adecuadamente, ¿vale? El principal objetivo de esta área es garantizar que todas las acciones asociadas a un cambio en concreto estén claramente documentadas y supervisadas, ¿vale? Esto incluye, por ejemplo, pues las formaciones, que a lo mejor no es un área principalmente en la que tú pienses al implantar un cambio, las formaciones son necesarias y hay que registrarlas, las actividades de validación por las personas responsables, las actualizaciones del sistema o procedimientos operativos para que esto se pueda llevar a cabo de manera eficaz dentro de la organización, ¿no? Pues al final de cuentas, pues cualquier actividad que sea necesaria para garantizar que este cambio se implante de la manera más correcta posible, ¿no? Y luego también tenemos el área de los documentos a cambiar, ¿vale? Esta es una de las áreas más importantes dentro del módulo. ¿Por qué? Porque como podéis ver en esta imagen, lo que guía es todo el proceso documental, ¿vale? De lo que sería el cambio del modelo analítico, ¿vale? Tanto de mejoras, nuevos parámetros, validaciones, etcétera. En esta imagen lo que podéis ver es el documento inicial, ¿vale? El documento modificado, la fecha prevista, la fecha en la que se ha realizado el cambio, el estado del cambio, en este caso ya está aprobado, y la persona responsable del cambio, ¿vale? También es importante.
Porque os preguntaréis por qué es tan importante este apartado, ¿vale? Y es que proporciona una serie de ventajas que lo que garantiza es que todos los cambios documentales pues, se registren de forma clara y estructurada, ¿vale? Pues esto lo que nos garantiza es tener una completa transparencia sobre qué se ha modificado, quién lo ha modificado, quién lo ha hecho, por qué, ¿no? La trazabilidad y el historial de todas las versiones de documentos técnicos que se han ido modificando, la aprobación final o formal antes de aplicar cualquier cambio de que esto se pueda hacer y que los riesgos operativos están cubiertos, y también tenemos total información organizada y accesible en un solo lugar pues para controlar todo el tema de las auditorías, ¿vale? Por este motivo, esta pantalla es tan importante porque al final es como un resumen bajo el paraguas de la normativa, de los entornos reguladores y de los requisitos técnicos para comprobar que efectivamente el cambio es viable. ¿Vale? También tenemos por aquí la evaluación de la eficacia, ¿vale? Básicamente, realizar un cambio no consiste solo en hacer un documento, aprobarlo y chimpum, ¿no? Es esencial pues asegurarse que este cambio implantado pues ha aportado realmente lo que se quería buscar, los beneficios que se plantearon para iniciar este proceso de cambio, ¿vale? Y no ha generado pues unos impactos negativos que pues para dentro de la organización pues no serían productivos, ¿no? Entonces, para ello lo que utilizamos es la evaluación de la eficacia, que sería esta pantalla, que lo que nos permite es validar si el cambio ha tenido éxito o no lo ha tenido, si han surgido problemas intermedios. Y bueno, pues en esta imagen lo que se puede ver son 3 tipos de aprobaciones, ¿vale? Asociadas a esta evaluación. En primer lugar, tenemos la aprobación interna, que aún está pendiente, donde se evaluaría si la sustitución de este método por el otro ha sido efectiva. En segundo lugar, tendríamos la aprobación reglamentaria, ¿vale? La normativa, que sería también que está en pendiente, que es pues que la documentación que se ha enviado a la autoridad reguladora, pues todavía no hemos recibido feedback y estamos a la espera de su respuesta. Y por último tendríamos lo que sería la aprobación para el Comité de Control de Cambios, ¿vale? Que esta sí que ya está realizada y se ha confirmado que la información donde se ha recogido todo este cambio está bien y es necesaria y está aprobada. Entonces, pues para cada una de estas aprobaciones se registra un estado, un responsable, un campo de observaciones, como podéis ver en pantalla, lo que nos da un poquito de contexto de cómo están las fases de aprobación antes de implantar lo que sería el nuevo método. En este caso, pues podemos supervisar también que el proceso de la evaluación y actuar pues un poquito con mayor rapidez al tener todo registrado, pues si hubiese que corregir algo en el último minuto sin tener que tirar todo el proceso atrás, ¿no? La evaluación de la eficacia pues es importante pues porque al final garantiza que el cambio de los resultados esperados pues ha evitado fallos y repeticiones, demuestra que el cumplimiento de la norma es muy, muy importante de cara a las auditorías y a las inspecciones, permite determinar, como podéis ver, pues responsabilidades y garantizar que cada paso pues, se ha realizado correctamente y aprobado por las personas importantes. Permite determinar responsabilidades y permite evitar riesgos operativos al identificar problemas antes de que afecten pues, a la producción, a la calidad o a la seguridad. Y pues en otras palabras, pues, por así resumirlo, ¿no? Este proceso pues lo que hace es cerrar el ciclo del cambio pues con total transparencia de cada auditorías y una seguridad de cara al consumidor del propio producto, ¿vale? De que este cambio no ha impactado de forma negativa. Como conclusión, pues la Vueling lo que tiene un papel ahora mismo clave pues para desempeñar dentro de lo que sería la transformación de los procesos de control de cambio en la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque al final nuestra solución pues, puede ayudar a resolver todos estos retos que hemos identificado durante todo este webinar sobre auditorías, justificaciones, documentación de los cambios, el riesgo que supone todos estos cambios y cómo afectaría a la propia organización, ¿no? Y al final ofrece, pues en una plataforma integrada, todo en conjunto, pues que se optimice este control de cambio de una forma automatizada e trazable. Menos papel, mais controle, zero dores de cabeça. LabWay LIMS. O teu laboratório atualizado para a era digital.